Buenos días, querida iglesia, amada iglesia, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que estén listos para disfrutar un tiempo juntos y junto a la palabra de Dios. Y bueno, otra vez resulta un poquitito extraño, ¿no? Estaba recién hablando con mi esposa y haciendo memoria cuándo fue la última vez que hicimos un culto en vivo, y hace algunos meses. Es como que ya nos habíamos olvidado. Pero bueno, como les decimos, todos los domingos, cuando nos estamos congregando presencialmente en la iglesia, que queremos ser prudentes, queremos cuidarte y cuidarnos entre todos. Por eso es que, sí, estamos súper contentos con este paso de fe que dimos de abrir el templo. Hemos disfrutado tremendamente todos estos meses con el templo dentro del aforo permitido, casi a su capacidad máxima, pero somos conscientes de que por motivo del feriado nos parece oportuno las decisiones que ha tomado el gobierno de ser un poquito más exigentes. Y si bien no había ninguna prohibición para reunirnos, nos podríamos haber reunidos, quisimos hacerlo de esta manera para que nosotros podamos cuidarnos, ¿sí? Y no tener un riesgo potencial más grande de contagio. Y queremos aprovechar, lo voy a repetir después al final del mensaje también, para anunciar que el próximo domingo tampoco tendremos culto presencial, ninguno de los cultos presencial. Lo volveremos a hacer de esta manera, virtual, ¿ok? Porque el próximo domingo es un domingo electoral y también hay un riesgo de contagio potencial mucho mayor que los domingos normales, porque la gente viaja, algunos después de votar y estar en contacto en una escuela, en un colegio con más de 1000 personas, después vienen a la iglesia, no sé. Entonces, este fin de semana y el otro son fines de semana especiales, este por el feriado, el otro por las elecciones, y no queremos exponernos ni exponerte. Luego sí, luego retomamos totalmente el culto presencial, así que queremos que agendes y queremos también avisar que cuando retomemos el culto presencial, o sea de hoy en 15, vamos a hacerlo con los nuevos horarios. ¿Se acuerdan que venimos anunciando? Para que también los que asisten al segundo culto no se les haga muy tarde y se les junte con el almuerzo. Entonces, por favor, anota bien, recuerda bien. El próximo domingo tampoco habrá culto en la iglesia, será virtual de esta manera. Y el siguiente domingo, el otro domingo después de las elecciones, otra vez, si es que no hay medidas, ¿no es cierto?, nuevas de parte del gobierno, si otra vez digamos que todo vuelve a la normalidad, otra vez nos vamos a volver a ver presencialmente en la iglesia con los dos cultos, pero media horita adelantado los dos cultos. El primer culto desde 8 hasta 9:30, luego queda una hora de intervalo y desde las 10:30 hasta las 12 el segundo culto. Y a las 12 cada uno va a su casa, tiene tiempo de organizar un poquito el almuerzo, si es que lo dejó más o menos preparado antes, y no se te alarga mucho el horario del domingo a la tarde, que queremos que también disfrutes con tu familia. Entonces, nos volvemos a ver de este domingo en 15, primer culto 8 de la mañana, segundo culto 10:30 de la mañana, ¿ok? Tomen nota, igual vamos a estar avisando por las redes todos estos datos. Y bueno, vale igual esta herramienta que Dios nos permite usar, ¿no es cierto? Ahí estoy viendo todos los que se están conectando, los mensajitos que están mandando. Y sería lindo que compartas el link, el enlace, con otros familiares y amigos, porque es un horario bueno, ya están todos despiertos, es un domingo ideal, el domingo de resurrección. Estuvimos enviando desde el viernes o jueves de noche, creo que fue, un mensaje que preparamos como iglesia también, y gracias a todos los que han compartido. Si alguno no lo tiene, búsquelo en esta misma página de Facebook y lo puede ahí mismo ver o descargar para compartir,
porque es un mensaje parecido a este, pero más evangelístico, y está editado con algunas escenas de películas de la Pasión de Cristo también que fuimos alternando, y es un video que dura poquito más de 15 minutos y es ideal para predicar el Evangelio, porque como iglesia tenemos que seguir predicando el Evangelio. Está bien que por las disposiciones del COE y por la ley no abrimos los templos, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. Mira, ayer nos juntamos un grupo de hermanos en esta misma página, luego del mensaje podés ver las fotos que el hermano Rafael subió, y salimos a repartir 120 terrinas de alimento, de arrocito con pollo, folletos evangelísticos, predicar el Evangelio. Estuvimos todos orando en la iglesia. Fue una mañana evangelística. Nos distribuimos por todo el sector norte de Quito. Y realmente fue una oportunidad muy, muy linda. O sea, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y que la iglesia esté con las puertas cerradas un fin de semana o dos, no significa de que la iglesia está inactiva. Por eso también vale una exhortación a mis colegas pastores. Muchos tienen sus iglesias cerradas aún por diferentes motivos, pero eso no significa de que la iglesia tenga que estar inactiva o que la modalidad virtual sea la única alternativa que tenemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer personalizadamente como debe ser. Entonces, por favor, estamos en los últimos tiempos, tenemos que redoblar esfuerzos evangelísticos. Algunos no han podido venir ayer, pero llegaron, dejaron su ofrenda de alimentos, de colitas, de terrinas, oraron, se fueron. Otros ni siquiera pudieron venir, pero ofrendaron en la cuenta de la iglesia. Otros tal vez no pudieron ofrendar, pero estuvieron orando en la casa. Gracias. Gracias a todos y a todas. A los que sintieron el compromiso de no ser solamente espectadores, indiferentes, sino miembros activos desde tu puesto de trabajo, ¿sí? Y hoy también, desde el lugar donde estás, tenés que estar compartiendo, porque es un tiempo especial, ¿no es cierto? Y es como que la gente está un poquito más susceptible a las cosas espirituales. Entonces tenemos que aprovechar. Así como el mundo en fechas como carnaval y otras salen a festejar a su manera y a expresar su estilo de vida impío a su manera, nosotros como iglesia cuando son fechas religiosas tenemos que aprovechar también, no solamente esta fecha, siempre, pero especialmente ahora. Así que queremos que estés activo, ayúdame orando. Vamos a tener un lindo mensaje que quiero compartirte. Las 7 palabras en la cruz, el sermón supremo de Jesús. Y mira, a simple vista este mensaje tal vez es algo repetido, cotidiano, algo casual, pero vamos a hacer un análisis un poquito, no muy profundo obviamente, pero un poquito detallado de cómo el Señor fue acomodando las frases con tanta sabiduría, ¿no? Porque el Señor tiene un corazón de pastor y como pastor Él sabe qué necesita cada una de sus ovejas. Y Él, en medio de todo ese momento tan difícil para Él y para su grupo íntimo, Él estaba sensible a las necesidades de los demás. Claro, lo más normal, cuando alguien está en situación extrema, como la que Jesús estaba pasando, es que se concentre en sus propias necesidades. Seguramente, alguno de los que me está escuchando ha pasado situaciones extremas, ¿sí? Yo también recuerdo algunos momentos puntuales en mi vida, especialmente uno que estuve muchos meses internado en un hospital. Y claro, la reacción natural del corazón humano es a pensar y a preocuparse por lo que me está pasando. Entonces yo estaba luchando con eso, ¿no? Cuando estaba ahí, con un problema de salud muy grave, con un panorama muy, muy difícil en el futuro. Decir, bueno, ¿cuándo me voy a curar? ¿Cuándo voy a salir de la operación? ¿O cómo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir del hospital? ¿Quién me va a venir a visitar hoy? ¿Cómo voy a hacer con este remedio? ¿A quién mando a comprar? Y uno piensa en uno mismo cuando está en estas situaciones. Pero en contra de todo pronóstico, el Señor comienza pensando en los demás. En la cruz pasó exactamente lo contrario. Él deja sus necesidades propias de lado y comienza a pensar en los demás, ¿sí?
Después Él va a pensar un poquitito en Él, un poquitito, pero siempre la prioridad del Señor fueron los demás. El apóstol Pablo dice en Filipenses, ¿no? Considerando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y no sé si a vos te ha pasado, a mí me pasa, creo que es una tendencia normal, que ya llevamos ¿cuánto de pandemia? Más de un año, ¿no es cierto? Un año y algunos meses. Y en todo este año, la reacción generalizada del ciudadano, y lo que más me preocupa, que es principalmente también del ciudadano cristiano, del pueblo de Dios, es a pensar en uno mismo. Y yo, ¿sabes de qué versículo me acordaba en este tiempo? Del versículo en que el profeta dijo que en los últimos tiempos, y después lo repitió el Señor también en el Evangelio, el amor de muchos se enfriará. Cuando yo leía este versículo pensaba que se refería a que muchos se iban a apartar del Señor. Pero ahora que estamos viviendo esta realidad, esta nueva normalidad, me doy cuenta que iba mucho más allá esa profecía. Y que también se refería a cristianos que tal vez sin apartarse del Señor, sin dejar de asistir al culto, se comienzan a independizar, se comienzan a enfriar, comienzan a perder interés por las personas. Y es triste lo que te voy a decir, pero ¿no es verdad que en este tiempo muchos amigos con los que te veías constantemente ni te han llamado? Ni te han llamado. Y bueno, y tal vez vos también. Amigos que antes siempre llamabas, ahora dijiste, bueno, tengo que ocuparme de mis asuntos. Eso ha sido una reacción natural en esta pandemia, de que se ha enfriado el amor de todos nosotros. Tenemos que luchar contra eso, queridos hermanos. Siendo ejemplo nosotros. Está bien que no podamos vernos, que no podamos invitar a alguien a comer a la casa o ir a comer a la casa de otro, pero sí podemos llamarlo o hacer una videollamada como esta, que es mucho más directa todavía, pero no. Los problemas y la necesidad, el miedo, la pandemia, la crisis económica, hace que piense solamente en lo mismo, en mi persona, y los demás que se arreglen, porque todos estamos en problemas. Pero el Señor no hizo así. El Señor no hizo así. Él para todo tenía una palabra. Para todos tenía una palabra. Y me acordaba del pasaje de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Es un pasaje profético, mesiánico. Y dice que el Señor iba a tener una lengua de sabios para hablar palabras sabias. Y aún en medio de este, vuelvo a repetir, de este tiempo tan difícil del Señor colgado de una cruz, donde cualquiera podría estar casi descontrolado de sí mismo, perdiendo la objetividad, el Señor, haciendo un esfuerzo supremo, trata de mirar a los que estaban frente a Él y a dedicarle una palabra de consuelo a cada uno. Y ahí vemos, como te dije al comienzo, el corazón pastoral del Señor, ¿no? Como dice San Juan 10, el buen pastor que está pendiente de sus ovejas. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, que Él es el príncipe de los pastores. Las palabras de Jesús en la cruz contienen como un tesoro comprimido, podemos decir, la esencia del carácter divino y del Evangelio. ¿Cuál es? Su profundo amor hacia todos, sin excepción. Su sensibilidad hacia los que sufren. Su sabiduría para saber hablar según la necesidad de cada uno. Y esto no lo hizo solamente en la cruz, No es que el Señor dijo, uy, ahora que me estoy por morir, voy a pensar en los demás. Toda su vida fue igual. Toda su vida fue igual. Desde que comenzó su ministerio público, Él vivió pensando en las necesidades de los demás. Él no podía pasar de largo cuando había un paralítico que le pedía misericordia. Él no podía pasar de largo cuando había un ciego que estaba mendigando. Él no podía pasar de largo cuando veía una mujer marginada o una mujer sorprendida en adulterio a punto de ser apedreada. Él no podía pasar de largo. Esa fue la premisa de la vida de Jesús desde que vino hasta que murió, durante toda su encarnación. Una preocupación intensa por los que estaban cerca de Él. Y esto ya es una lección que quiero dejarles, amada iglesia. Que reforcemos, redoblemos la empatía, el amor, la gracia, la misericordia por aquellos que están a nuestro alrededor. Empecemos por nuestra propia casa, dentro del techo donde estamos, porque el Señor también le dio importancia a su madre, su propia familia, vamos a verlo ahora.
Y continuemos también por la de la iglesia, la de la familia de la fe. Y luego aún los que no son de la familia de la fe, ni son familia biológica. A todos, guardando las prioridades. Tenemos que estar sensibles y mostrar el rostro del Señor. Mira, en la primera palabra, son 7, vamos a ir rápidamente. El Señor dio palabra de perdón a sus enemigos. Qué increíble, ¿no? En los primeros que pensó fue en sus enemigos. Uno pensaría lo último, guardando rencor hasta el último minuto, hasta el último aliento y decir, bueno, ahora que me estoy por morir, ya está bien, te perdono. Pero Jesús lo primero que puso en la lista fue perdonar a los que le maltrataban. Fíjate en Lucas 23, 34. Vamos a leerlo. Dice que Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ¿sabes lo que me gustó? Que la palabra aquí en el original, en que fue escrito, dice, la Reina Valera dice, y dijo, pero en verdad la traducción mejor es y decía. O sea, no es que dijo una vez, decía y decía y decía y continuaba diciendo, cada vez que lo torturaban, cada vez que lo escupían, cada vez que lo golpeaban, cada vez que introducían más profundo el clavo en sus tendones y en su carne, él decía, perdónalos, perdónalos, perdónalos. El propósito principal del Señor Jesucristo al venir a esta tierra, Él no vino a condenar, Él vino a perdonar. Él vino a perdonar. La misma palabra, el mismo significado del nombre Jesús es ese, ¿no? Es un sentido de perdón. Significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El perdón es la gran palabra inclusiva de toda la Biblia, aún del Antiguo Testamento. Y vos podés leer en Mateo 1:21 que dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mira, si vos que me estás escuchando no tenés todavía este poder del amor de Jesús, yo quiero decirte que si estás luchando con tus pecados y tal vez querés dejarlo pero no podés, hay alguien que puede salvarte del poder del pecado. Y eso se logra con un arrepentimiento y con el perdón de Jesús. Y te voy a decir algo más todavía. Ni siquiera hace falta que le pidas a Jesús que te perdone. Solo que aceptes su perdón. Porque Él ya te perdonó. Él ya te perdonó. Ya te perdonó. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no se estaba refiriendo solamente a Pilato, a Herodes, a los soldados de la guardia pretoriana que estaban ahí oficiando toda la tortura cruel. Ni siquiera se estaba refiriendo solamente a los líderes religiosos, que podemos decir que lo traicionaron, lo vendieron. Ni siquiera se estaba refiriendo a Judas, que traicionó su amor. Se refería a mí, se refería a todos nosotros. Y vuelvo a repetir, si vos que me estás escuchando, que te han compartido este enlace, no lo sabías, yo quiero decirte que Cristo ya perdonó tus pecados. Aunque vos no se lo hayas pedido, Él ya te los perdonó. Pero ojo, tú tienes que aceptar ese perdón. De lo contrario, no se hace efectivo para ti. Y tú puedes seguir esclavo del poder del pecado. Pero recuerda que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él nos está enseñando que el perdón, inclusive si lo queremos aplicar a nuestra vida, puede ser unilateral. ¿Qué significa esto? Bueno, que vos dirás, pero Pablo, está bien, hay pecados que yo cometí y qué bueno lo que me decís que Dios me perdonó, pero también hay muchos pecados que cometieron contra mí y hay muchas personas que me lastimaron y yo no las perdono. Bueno, ¿sabés por qué no las perdonás? Justamente por eso, porque primero no recibís el perdón del Señor. O sea, si vos estás entendiendo que Dios te perdonó todos tus pecados, ¿por qué vos no podés perdonar a los demás? ¿Te das cuenta? Primero necesitamos recibir el amor de Dios y aceptar el perdón de Dios. Y recién ahí estamos en condiciones de perdonar. Y es muy probable, o mejor dicho, es más que seguro, de que muchos que me están escuchando, porque son cientos las personas que escuchan este mensaje y luego son reenviados. Si vos mirás al final hay muchas reproducciones y miles de personas alcanzadas. Entonces, es más que seguro que alguien que me está escuchando aún tiene puntos pendientes, problemas pendientes, personas que le han ofendido, que no ha perdonado. Y yo quiero decirte que el perdón es unilateral. Porque tú puedes decirme, no, que Él me venga a pedir perdón a mí. Mirá si Jesús en la cruz hubiese dicho, a ver, que me vengan a pedir perdón. No, nadie le pidió perdón. Al contrario, intensificaban
el martirio, pero él repetía, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Él los perdonó. El perdón puede ser unilateral y por eso Jesús pudo continuar con las 6 palabras. Porque si Jesús no se quitaba esta mochila de encima y no dejaba claro que Él no guardaba rencor, que Él no odiaba a nadie, claro que le dolía lo que le hacían. Claro que no estaba de acuerdo con el rechazo que sufrió. Él mismo lo dijo, Jerusalén, que matas a los profetas. Él lloró por Jerusalén. Él dijo, ¿cómo no te das cuenta lo importante que es este día para vos? Pero Él no guardó rencor. Él no odió. Y Él necesitaba dejar en claro esto como primera frase en la lista de las 7 palabras. Y yo quiero decirte algo, si vos no estás avanzando en tus proyectos de vida, probablemente es porque no has dado este paso primero. Tenés que quitarte la mochila del rencor. Tenés que perdonar, aunque la otra persona no te haya pedido perdón, aunque la otra persona no la veas nunca más, no importa, no depende de la otra, depende de ti. Tenés que perdonar para poder continuar con tu vida. Es la única manera. Pero para poder perdonar, vos primero tenés que recibir el perdón de Dios por los pecados que vos cometiste. Así que fíjate esta primera palabra. La segunda palabra es una palabra de salvación. Y la dirigió a uno de sus 2 compañeros de tortura. Habían 2 ladrones, sabemos, ¿no?, al lado de él. Pero uno de ellos le injuriaba, le maldecía, le desafiaba, le rechazaba. Pero el otro le dijo, Señor, hijo de David. Y aparte le reconoció que le iba a volver. Y reconoció su superioridad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras de salvación. Lo podés leer en Lucas 23, 43, ¿sí? 42 y 43. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto poder hay en estas palabras? De cierto, esa era una expresión hebrea que decía, mira, lo que te estoy diciendo no tiene margen de error. Es totalmente verdad. No le dijo, vamos a ver qué puedo hacer por vos. ¿Viste cuando vas a alguna autoridad a presentar tu carga porque tenés un problema con la justicia y te dicen, bueno, deje acá su pedido, vamos a llamarle a ver qué podemos hacer? Vos sabés que lo más seguro es que no te ayuden en nada. No, Jesús le inspiró lo que más necesitaba ese hombre en el peor momento de su vida, palabras de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate ese momento cuando el Señor Jesucristo, después de su encarnación, regresa a la gloria y todos los ángeles, los querubines, los arcángeles, por tratar de imaginarnos un poquito cómo habrá sido ese momento, lo ven llegar por los pasillos de la eternidad con una persona de la mano. Y tal vez pensarían que venía con algún rey, con alguien importante, con la persona más justa que encontró en el mundo. Y no, viene con un ladrón, tal vez asesino, violador, no sé cuál habrá sido el antecedente de él, con cicatrices tal vez en su cuerpo de todo lo que había sufrido por una mala vida. Vaya a saber cómo fue su crianza, su familia, pero restaurado por el amor del Señor, porque él había puesto su fe en el verdadero Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en su reino. Y el asombro de todo el cielo de ver que Jesús entra al paraíso con alguien así de la mano. Y Jesús no se avergüenza. Y mira, yo quiero decirte que tal vez tú te avergüenzas hoy de las cosas que has hecho. Algunas cosas se han conocido y otras nadie las sabe, pero tú sí. O tal vez tus padres se avergüencen de ti, o tu esposa se avergüence de ti, o tus amigos se avergüencen de ti. Pero Jesús no se avergüenza de ti. Si tú realmente le dices, acuérdate de mí, y tienes una actitud de arrepentimiento, de quebrantamiento, de entrega, de confesión sincera, de pedir perdón, Dios te da una nueva oportunidad. Y los mejores momentos de este ladrón fueron tal vez los 2 últimos minutos de su vida. Y todo lo que comenzó después en el paraíso y que sigue disfrutando hasta el día de hoy. Así que queremos decirte de que hay una nueva vida en Jesús. Y si vos realmente dirigís tu mirada al Señor, pero no una mirada de rencor como hizo el otro ladrón,
sino una mirada de reconocimiento en Jesús, que no fue un hombre bueno que murió traicionado como tantos otros líderes. No, fue Dios encarnado, que vino a decirte que te amaba. Si vos ponés la mirada en el lugar correcto y de la manera correcta, y haces la oración correcta, una oración corta, ¿cuántas palabras le dijo el Señor, el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabras. Pero fueron suficientes. El Señor no quiere protocolo, oraciones imprecatorias, catedrales llenas de santos por todos lados. El Señor quiere un corazón abierto y poquitas palabras son suficientes. Por eso cuando el hijo pródigo fue con todo su monólogo ante el padre le interrumpió y le dijo: no hables mucho, ya está, ¿te arrepentiste? ¿Querés un nuevo comienzo? Listo, vamos juntos. Lo mismo le pasó a David cuando pecó con Betsabé y Natán lo confrontó. Él dijo 3 palabras: pequé contra Jehová, nada más, suficiente. El Señor no quiere mucha liturgia, el Señor quiere un corazón arrepentido. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, listo, ya lo que pasó, pastorea mis ovejas. La tercera frase de las 7, el Señor la sigue dedicando a otras personas. Fíjate que no piensa en sí mismo. Y son palabras de protección. Vimos palabras de perdón, palabras de esperanza, palabras de protección. Están en San Juan 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre, le dijo al discípulo amado: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Pensó en su mamá. Conocía a Juan y sabía que era muy atento, muy detallista, muy perceptivo y la iba a cuidar. La mamá tal vez era viuda en ese momento porque no se menciona a José en toda la vida pública de Jesús. Estaba sola y con la espada que traspasó su alma de ver a su propio hijo en ese cuadro, en esa escena, a cualquier madre le partiría el corazón, y tuvo palabras de protección para su madre. ¿Sí? Porque el Señor es sensible también a las necesidades emocionales. Y ¿sabes una cosa? La verdadera espiritualidad no deja de lado para nada nuestra verdadera humanidad. Y el Señor, aunque era, en palabras del propio malhechor, el Mesías que iba a reinar, también era el hijo de una mamá que lo tuvo en el vientre 9 meses, que lo amamantó, que lo lavó, que lo bañó, que le enseñó a caminar, que le enseñó a hablar y que lo amaba. Y él amaba a su madre. Y eso es lo que el mundo necesita ver hoy también. No necesita ver cristianos místicos que solo hablan de cosas espirituales. Él necesita ver personas humanas que también son sensibles a las necesidades más humanas que cualquier humano tiene. Y el Señor Jesucristo le dedicó esta atención especial a su madre. Y Juan cumplió de forma inmediata la petición. No dice Juan 19, 27, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. El Señor está pendiente de todas tus necesidades. La cuarta frase, recién ahí, el Señor empieza a pensar en sus necesidades. Recién ahí. Por eso me gusta lo que Juan dice en el capítulo 19, versículo 28. Dice: después de esto, Jesús dijo: tengo sed. ¿Después de qué? Después de haberse ocupado de los demás. Porque para Jesús las prioridades eran las correctas. Primero los demás, después Él. Y Él dijo: tengo sed. No pensemos que el Señor Jesucristo, porque de alguna manera sabía cómo iba a terminar toda esta historia, que es como terminó, con el sepulcro vacío, con la resurrección del domingo por la mañana que estamos celebrando hoy. No te pienses que porque Jesús sabía eso, a Él no le dolió la cruz. Él dijo: bueno, es cuestión de aguantar algunas horas, después me aguanto el sábado en la tumba y el domingo resucito, me despido, me voy al cielo y listo. No. Hay un concepto en la teología que se llama unión hipostática, y es la gran alianza que hubo
el gran misterio de la unión de la parte divina con la parte humana. Fue 100% Dios, porque el apóstol Pablo dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero al mismo tiempo fue 100% hombre, aunque sin pecado, obviamente, pero fue 100% hombre. Eso se llama unión hipostática, y en su humanidad podemos ver muchas expresiones como esta, o como la que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o como le dijo en el huerto de Getsemaní a sus discípulos: mi alma está muy angustiada hasta la muerte, ayúdenme orando, o como dijo: ahora tengo sed, porque Jesús sufrió la muerte. Sufrió la muerte. El precio fue altísimo para él. En la propia hora de su agonía, él está manifestando ahora sí sus necesidades personales. Pero después de esto, tengo sed. ¿Y qué dijo después? La siguiente frase. Eso lo podemos leer en Mateo, capítulo 27, versículo 46. 27, 46. Necesidades emocionales y espirituales. Claro, la soledad, el sentimiento de estar lejos de su Padre, de alguna manera también nos evidencian el máximo dolor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mira, si tenemos que de alguna manera describir la separación de Dios, se asemeja casi al infierno. Hay un himno muy lindo que dice que el Padre tuvo que desamparar al Hijo para ampararnos a nosotros. Y sí, es literal esto. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es literal. No podía Dios estar teniendo una comunión íntima, aunque fuera su propio Hijo y sin pecado, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Y Dios no puede tener comunión con el pecado, por eso tuvo que apartar la vista del Hijo. Pero aún en ese momento crítico, Dios seguía siendo el Dios de Jesús. Dios mío, 2 veces repite. Y ahí vemos la fe, la convicción, la comunión de Jesús. Que aunque Jesús sabía que el Padre tenía que apartar la mirada, tenía que apartar el amparo y tenía que apartar la protección, por eso murió, porque Dios no pudo protegerlo. Quiso, pero no pudo, porque era la manera de redimir a la humanidad. Aunque el Padre tuvo que tener esa actitud de desamparo hacia el Hijo nunca perdió su fe en el Padre. Por eso dijo: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y sabes una cosa, la verdadera fe se evidencia que aún en los momentos donde Dios parece más distante, más oculto, más incongruente, más ilógico, el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios, aunque no entienden nada, aunque les duele físicamente, aunque están sufriendo, saben que Dios es mi Dios. Y allí en lo más oscuro del momento había una luz que al Señor Jesucristo lo mantenía totalmente dependiente del Padre. Por eso pudo decir la siguiente frase. Vayamos ahora a Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie va a encomendar su espíritu en las manos de alguien que me desamparó, en las manos de alguien que no se interesa en mí, en las manos de alguien que me abandonó cuando más lo necesitaba. Pero para Jesús no era así. Él sabía que el Padre lo desamparó, él sabía que el Padre no podía protegerlo, él sabía que el Padre no iba a intervenir para que muera, pero también sabía que el Padre era su Dios, que esto era parte del plan de Dios, y dijo: aún en medio de toda esta confusión, yo te entrego a ti mi espíritu. Y tal vez tú que me estás escuchando hoy, yo te pregunto, ¿tú puedes tener un lugar de refugio seguro a donde correr en los momentos de mayor desamparo? Tal vez te sientes desamparada por tu cónyuge o desamparado por tu cónyuge. Tal vez te sientes desamparado por la vida porque todo te salió mal, quedaste sin trabajo. Tal vez te sientas desamparado físicamente porque estás con una enfermedad terminal.
o emocionalmente porque no tienes amigos, nadie te llama, estás solo, sola. ¿Tienes a dónde correr? ¿Tienes a quién encomendarle tu espíritu, tu soledad, tus lágrimas? El mismo David, el rey David, en momentos de desamparo, sabía a dónde correr. Y él sabía que tenía un Dios que contaba cada una de sus lágrimas. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje que te da una luz al final del túnel, para que sepas cuál es la dirección en la que debes caminar y no te pierdas en el camino. Y queremos decirte como iglesia, y tal vez a los cristianos también, porque a veces la fe entra en crisis de tal manera que corremos a cualquier lugar menos al lugar correcto. Corremos a un amigo que tal vez está tan perdido como yo, o una amiga. Corremos a una tarjeta de crédito si estás en un problema económico que lo único que hace es asfixiarte más. Corremos a pastillas para dormir. Corremos a la depresión, al suicidio. No. Tenés que encomendar tu espíritu en las manos de aquel que te creó, que te ama más que nadie y que te lo demostró en la cruz del Calvario. Y Jesús terminó su tiempo entregando su espíritu al Padre. Y cuando hizo eso, se despidió. Dice San Juan, capítulo 19, versículo 30, la séptima frase, consumado es. La frase consumado es una sola frase en el idioma original, una sola palabra, que es la palabra tetelestai. Y era una palabra que se usaba comúnmente en esa época para cerrar un contrato de compra-venta, y decía, listo, ya está, con esto se ponía tetelestai, listo, no hay más trámite que hacer. Cuando se acababa una función de teatro, también el artista se despedía diciendo al público tetelestai. Cuando el sacerdote terminaba la ceremonia de entrega del sacrificio y todo estaba hecho en favor del ofensor, se dirigía al pecador que hizo la ofrenda, que entregó el animal, y le decía, tetelestai, ya está, ya está. No hay que hacer nada, el Señor hizo todo. Muchas personas dicen que la salvación se consigue por hacer buenas obras, y quizás tú que me estás escuchando dices, bueno, yo creo que soy una buena persona, yo creo que si me muero, no sé, Dios dirá. ¿Y sabes lo que digo yo cuando dicen Dios dirá? Mira, Dios ya dijo. Mira todo lo que dijo Dios. Mira, miles de páginas. ¿Qué más tiene que decir Dios? Dios ya dijo. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Que no vamos al cielo por ser buenas personas. No te salvas por hacer buenas obras. Te salvas solamente por una obra, y no es la que tú o yo podamos hacer. Es la que hizo Jesús. Y cuando la terminó, Él dijo, tetelestai, no hay más nada para hacer. Lo único que tienes que hacer es recibir el Evangelio, recibir el perdón de Dios, comprobar el amor de Dios y dejar, como en el caso del ladrón arrepentido, la oportunidad para comenzar una vida nueva. Pero no esperes hasta que te falten 2 minutos para morir, porque nadie tiene la vida comprada ni por un minuto más. Hoy es el día de salvación y quisimos entregarte como iglesia estas 7 palabras, el mensaje de las 7 palabras, para que puedas entender lo que Jesús tenía para decirte y tenía para decirnos. Vamos a terminar orando todos como iglesia, y si vos que me estás escuchando en este momento, o que vas a escuchar después del en vivo, porque te van a reenviar el video, sentiste que Dios te habló y reconoces que necesitas las palabras de amor de Jesús y una vida nueva, yo voy a orar ahora y te voy a pedir que vos cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración en privado, en tu corazón. ¿Sí? Cerremos los ojos y yo te invito a que ores junto conmigo. Y dile así a Dios: oh Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados.
Y hoy puedo comprender que tú me amaste tanto, tanto a mí, que has permitido que tu Hijo muera para que yo pueda hoy tener perdón de pecados. Y yo acepto tu amor. Yo pongo mi fe en la cruz de Cristo. Y te pido perdón por mis pecados. Y gracias porque tú me has dicho hoy que no te avergüenzas de mí, como no te avergonzaste de ese ladrón. Y que tú piensas en cada una de mis necesidades, como pensaste en las necesidades de todos los que estaban ahí. Y que me perdonaste como perdonaste a los que te torturaban. Gracias, Señor. Gracias porque tú me quieres tomar de la mano y ayudarme a caminar el resto de esta vida hasta poder llegar al paraíso, al cielo. No por mis obras, sino por tu obra hace 2000 años, allí en Jerusalén, en aquella cruz. Señor, dame un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva oportunidad de vida. Y quiero aceptar hoy, en este domingo, el regalo de la salvación de mi alma que tú me das. Creo, pongo mi fe en ti. Y te lo digo arrepentido, arrepentida, sinceramente, de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú oraste así, de todo corazón, Dios escuchó tu oración y Él va a empezar a manifestarse, va a empezar a revelarse a vos, ¿sí? Y vas a poder comenzar una vida nueva. Así que quédate en contacto con nosotros a través de este medio. Ahí están todos los horarios de los cultos. Seguimos comunicados todos los días de la semana. La dirección de la iglesia. Queremos conocerte, queremos darte un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Recuerda que el próximo domingo nos volvemos a encontrar a través de este medio virtual. Y recién de hoy en 15, si Dios lo permite, con gozo vamos a abrir las puertas otra vez de la iglesia a las 8 de la mañana y a las 10:30 el segundo culto para poder darte un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y para poder alabar juntos al Señor y seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Me despido acá, te doy un abrazo virtual muy fuerte, te quiero mucho y que Dios te bendiga.